Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revolucionando el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las telenovelas y el cine turco, que sabemos que a muchos de ustedes les encanta. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar hoy es algo que ha tomado por sorpresa a millones de fans y está generando un debate intenso. Estamos hablando de una decisión que sinceramente podemos calificar como valiente y que está conmocionando al mundo. El título lo dice todo: Amor real, Aatai y Şerinay, decisión valiente que conmociona al mundo. Así es, vamos a hablar de Aatai Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y de un movimiento en sus carreras que está haciendo que muchos se pregunten qué está pasando. Si son fans de estas estrellas o simplemente les interesa el mundo del entretenimiento y las sorpresas que este puede traer, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Entonces, ¿de qué decisión valiente hablamos? Pues bien, Aatai Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, han tomado un camino que pocos esperaban, especialmente cuando se trata de proyectos tan exitosos y consolidados como los que venían desarrollando. Ambos actores, que ya gozan de una popularidad masiva tanto en Turquía como a nivel internacional, han decidido dar un giro radical a sus carreras. La noticia ha explotado como una bomba, y no es para menos. Sabemos que cuando hablamos de amor real, y si bien este título puede evocar historias románticas, aquí nos referimos a una realidad de sus carreras que ha tomado un curso inesperado. Por un lado, Aatai Ulusoy, conocido por sus papeles icónicos en series como Medcezir y El Internado, y más recientemente por su aclamada participación en El Protector en Netflix, ha optado por un proyecto que a priori parece alejarse de las fórmulas que lo han catapultado a la fama. Se trata de una producción independiente que, según los rumores y las pocas informaciones que han trascendido, le permite un mayor control creativo y un enfoque más personal en su arte. Esto no es algo que se vea todos los días en actores de su calibre, que suelen estar inmersos en grandes producciones televisivas con contratos millonarios y plazos muy ajustados. Tomar la decisión de apostar por un proyecto más pequeño, con menos recursos pero con una visión artística más pura, demuestra una madurez y una seguridad en sí mismo impresionantes. Es una apuesta por la calidad y por la exploración de nuevos horizontes interpretativos, algo que sin duda, sus fans más leales sabrán apreciar. Por otro lado, Şerinay Sarıkaya, quien ha cautivado a audiencias con su carisma y talento en series como Medcezir y Samaran, también ha dado un paso que ha dejado a muchos boquiabiertos. Şerinay, conocida por su versatilidad y por asumir roles desafiantes, ha decidido emprender un proyecto que, de nuevo, no se ajusta al molde tradicional de las telenovelas turcas que la han hecho tan querida. Se habla de una producción con un enfoque diferente, quizás más cinematográfico, o incluso con una temática innovadora que busca salirse de los esquemas habituales. Esta decisión, al igual que la de Aatai, pone de manifiesto una clara voluntad de reinventarse y de no estancarse en el éxito ya alcanzado. Es un testimonio de su ambición artística y de su deseo de seguir creciendo como intérprete. Ahora, ¿por qué esta decisión conmociona al mundo? Principalmente por varios factores. En primer lugar, la industria turca de la televisión es enormemente popular y tiene un alcance global. Las telenovelas turcas se exportan a decenas de países y generan una industria económica considerable. Cuando dos de sus estrellas más cotizadas deciden salirse de esta órbita, aunque sea temporalmente o en proyectos paralelos, genera una onda expansiva. Los fans, acostumbrados a ver a sus ídolos en dinámicas de producción conocidas, se ven sorprendidos por esta diversificación. En segundo lugar, y esto es crucial, esta decisión demuestra una valentía que merece ser reconocida. En un mundo donde la seguridad financiera y el reconocimiento masivo son factores importantes, elegir caminos menos transitados, que implican mayor incertidumbre pero también una mayor recompensa artística personal, es una jugada arriesgada. Imaginen la presión, dejar atrás la comodidad de lo conocido por la aventura de lo nuevo. No se trata solo de un cambio de proyecto, sino de una reconfiguración de sus trayectorias profesionales, un reflejo de prioridades que van más allá de la fama y el dinero. Ambos actores están apostando. O por su evolución como artistas, por la oportunidad de explorar facetas desconocidas de su talento y de conectar con proyectos que les inspiren de una manera más profunda.
Otro punto clave es la colaboración y la independencia. Se rumorea que tanto Atai como Serini podrían estar involucrados en proyectos que les otorgan una mayor autonomía creativa. Esto podría significar desde tener más voz en la elección de sus personajes y guiones hasta la posibilidad de participar en la producción de manera más activa. Esta tendencia hacia la independencia creativa es cada vez más fuerte entre los actores de renombre a nivel mundial, que buscan dejar de ser meros ejecutores para convertirse en creadores y narradores de sus propias historias. Las repercusiones de estas decisiones son múltiples. Para los fans, representa la oportunidad de ver a sus actores favoritos en roles y contextos completamente nuevos, lo que puede ser emocionante y refrescante. También genera expectativas sobre la calidad de estas nuevas producciones. ¿Serán capaces de replicar o incluso superar el éxito de sus trabajos anteriores? El tiempo lo dirá, pero la apuesta es alta. Para la industria turca puede ser un punto de inflexión. Si estas producciones independientes o con un enfoque diferente tienen éxito, podrían abrir nuevas vías y modelos de negocio para otros actores y productores. Podría ser un impulso para la experimentación y la innovación dentro de un mercado a veces percibido como muy estandarizado. Y no podemos olvidar el aspecto personal. A veces, la fama masiva y la rutina de las grandes producciones pueden ser agotadoras. Tomar un respiro y enfocarse en proyectos más personales puede ser una forma de recargar energías, de redescubrir la pasión por el oficio y de mantener la frescura y la originalidad. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine, hay personas con inquietudes artísticas y con el deseo de crecer. Claro que, como siempre, este tipo de movimientos también generan especulaciones. Algunos se preguntan si esto podría indicar un deseo de alejarse de las telenovelas tradicionales a largo plazo, mientras que otros creen que es una estrategia para revitalizar sus carreras antes de regresar a formatos más masivos con un nuevo aire. Lo cierto es que la incertidumbre es parte de la emoción. En resumen, la decisión de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya de embarcarse en proyectos que se alejan de las producciones convencionales que los han lanzado a la fama es una jugada audaz. Es una manifestación de valentía artística, un deseo de explorar nuevos territorios creativos y una apuesta por la independencia y la evolución personal. Esto no solo está causando revuelo entre sus seguidores, sino que también podría tener implicaciones significativas para la industria del entretenimiento turco. Estamos ante dos estrellas que, lejos de conformarse, están eligiendo el camino de la innovación y el riesgo, y eso, sin duda, es digno de admiración y seguimiento. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta conmocionante noticia. Como ven, el mundo del entretenimiento siempre nos sorprende, y más cuando dos de sus figuras más prominentes deciden desafiar las expectativas. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan de esta decisión de Atay y Serini? ¿Creen que es un movimiento acertado? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos realizar en el futuro? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y a todos aquellos que aman el cine y las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.